Residuos patológicos. 4.2 Clasificación de residuos. El 23 de junio de 2006 se expidió la norma oficial mexicana NOM 052 Semarnat 2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, lo que permite al generador de los residuos identificar si sus desechos son peligrosos a partir de los criterios que se van a mencionar a continuación. Listado 1. Clasificación de residuos peligrosos por fuente específica, por ejemplo, de tipo químico, orgánico, inorgánico, farmacéutico, entre otros. Listado 2. Clasificación de residuos peligrosos por fuente no específica. Listado 3. Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de especificación o caducos, que son tóxicos agudos, tales que puede provocar daños o muerte de un organismo, por ejemplo, la epinefrina, isodrin y fluorina, entre otros. Listado 4. Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de especificación o caducos, que son tóxicos crónicos, tales que a largo plazo pueden tener efectos cancerígenos o mutagénicos, por ejemplo, acetona, benceno y fenol, entre otros. Listado 5. Clasificación por tipo de residuos sujeto a condiciones particulares de manejo, tales como baterías, celdas y pilas, catalizadores gastados, entre otros. Si el residuo no está incluido en los listados anteriores, puede estar regulado por normas específicas. Las siguientes sirven de apoyo para dicha clasificación. NOM 004 Semarnat 2002 Lodos y biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. NOM 087 Semarnat SSA1 2002 Protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. NOM 098 Semarnat 2002 Protección ambiental, incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. NOM 138 Semarnat SS 2003 Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación. NOM 141 Semarnat 2003 que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jale. NOM 155 Semarnat 2007 que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. NOM 157 Semarnat 2009 que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros, da la metodología para determinar la peligrosidad de los jales mineros. NOM 159 Semarnat 2011 que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre. NOM 133 Semarnat 2015 Protección ambiental, bifenilos policlorados, especificaciones de manejo. Adicionalmente, solamente si los residuos que se generan no se encuentran contemplados por los criterios anteriores, se procede a aplicar los siguientes criterios de clasificación. Caracterización o análisis crítico. El residuo es peligroso si presenta al menos una de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad ambiental, inflamabilidad, biológico-infecciosa. Manifestación del generador basada en conocimiento científico o evidencia empírica sobre los materiales y procesos empleados en la generación del residuo. Si el generador sabe que su residuo tiene alguna de las características de peligrosidad establecidas en la norma. Si el generador conoce que el residuo contiene un constituyente tóxico que lo hace peligroso. Si el generador declara bajo protesta de decir la verdad que su residuo no es peligroso. En esta tabla se muestra el código de peligrosidad de los residuos, donde un residuo es corrosivo, se encuentra el tener un grado de acidez o de alcalinidad extremos en medio acuoso. Si es reactivo, el reaccionar espontáneamente y liberar gases inflamables al entrar en contacto con el agua.
Es explosivo si es capaz de generar una reacción detonante por sí mismo o en presencia de una fuente de energía, entre las que determinan su toxicidad está en el contener cualquiera de los constituyentes tóxicos listados en la tabla 2 de la norma, en una concentración mayor a los límites señalados. Puede ser inflamable si, no siendo líquido, es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o por cambios químicos espontáneos a 25 grados centígrados. Continuando con la NOM 052 Semarnat 2005, en su numeral 7 sobre características que definen a un residuo como peligroso, se dice que un residuo peligroso es biológico infeccioso de conformidad con lo que se establece en la NOM 087 Semarnat SSA1 2002. El símbolo mostrado a la izquierda de la pantalla es el símbolo que se utiliza internacionalmente para poder identificar este tipo de residuos peligrosos. Entonces, la NOM 087 Semarnat SSA1 2002 mencionada anteriormente, cuyo título es Protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero del 2003 y entró en vigor el día 18 de abril del 2003. Es la que establece los requisitos para la separación, el envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y la disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presten servicios de atención médica. En el numeral 3 de esta norma oficial mexicana se hablan de definiciones y terminología. Mencionaremos algunas importantes para distinguir diferentes materiales biológicos. Entonces, se define un agente biológico infeccioso como un microorganismo capaz de producir enfermedades cuando está presente en concentraciones suficientes, en un ambiente propicio, en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada. Se define a un agente enteropatógeno como un microorganismo que bajo ciertas circunstancias puede producir enfermedad en el ser humano a nivel del sistema digestivo y este se transmite por vía oral fecal. Continuando con las definiciones y terminología, se define una cepa como un cultivo de microorganismos procedente de un aislamiento. Una muestra biológica es una parte anatómica o fracción de órganos o tejido, excreciones o secreciones obtenidas de un ser humano o animal, esté vivo o muerto, para su análisis. Se define un órgano como una entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes que concurren al desempeño de un trabajo fisiológico. Entre otras definiciones, una de las más importantes es la de residuos peligrosos biológico-infecciosos, también distinguidos más fácilmente y comúnmente por sus siglas RPBI, y estos son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. Una última definición sería la de tejido, y este es una entidad morfológica compuesta por la agrupación de células
de la misma naturaleza, ordenadas con regularidad y que desempeñan una misma función. Clasificación de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Para esta clasificación nos basamos en la NOM 087, en el numeral 4. En el primer punto nos encontramos con la sangre. El 4.1, la sangre. La sangre y los componentes de esta solo en su forma líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante. Estos se colocarán en recipientes herméticos y se identificarán con el color rojo. En el siguiente punto, el punto 4.2, nos encontramos con residuos relacionados con los cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos. Esta clasificación cuenta con dos puntos, el 4.2.1 y el 4.2.2. En el primero se encuentran los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológicos infecciosos. En el siguiente, los utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológicos infecciosos. Para disponer de estos se deben de colocar en bolsas de polietileno y se identifican con el color rojo, al igual que en el punto anterior. En el siguiente punto, el 4.3, se encuentran todos los residuos patológicos. En esta nos encontramos con 3 puntos, el 4.3.1, en el cual encontramos los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, las cirugías o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no se encuentren en fórmula, sino no entran dentro de la clasificación. El siguiente punto, el 4.3.2, se encuentran las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, excluyendo orina y excremento. El último punto, el 4.3.3, se encuentran los cadáveres y partes de animales que fueron inoculadas con agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterios. Al igual que en el punto anterior, si son sólidos se colocarán en bolsas de polietileno, si son líquidos van en recipientes herméticos, y en este caso se identificará con el color amarillo. El siguiente punto que veremos es el 4.4. En este se encontrarán los residuos no anatómicos. El primer punto que veremos es el 4.4.1, los recipientes desechables que contengan sangre líquida. El siguiente es el 4.4.2. En este caso se encuentran los materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre o cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal. En el siguiente punto, el 4.4.3, se encuentran los materiales desechables que contengan esputo, secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener estos, de pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de enfermedades infecciosas según sea determinado por la SSA mediante memorándums internos o boletín epidemiológico. El siguiente punto, el 4.4.4, se encuentran los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando sangre o secreciones de pacientes con sospecha de diagnóstico de fiebre hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas emergentes según se determine por la SSA mediante memorándum interno o el boletín epidemiológico. Al igual que en los anteriores puntos, si es sólido se colocará en bolsa de polietileno y si es líquido va en un recipiente hermético. Y al igual que en los puntos 4.1 y 4.2 se identificará con el color rojo.
El último punto, el 4.5, se encontrarán todos los objetos punzocortantes. En el primer punto de el 4.5.1, están los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento. De estos, únicamente tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, hojas hipodérmicas de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís, estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. Estos se colocan en recipientes rígidos de polietileno y se identifican con el color rojo. A diferencia de los puntos anteriores, estos se colocan en recipientes rígidos de polietileno para evitar que, al ser objetos punzocortantes, traspasen las bolsas de polietileno y causen accidentes. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.